Gracias por el comentario. La Iglesia Adventista en sus comienzos, en sus primeros años, no era una iglesia trinitaria. Eso se puede ver hasta el año 1914, más o menos 1915, cuando muere Elena G. de White, una de sus fundadoras. Hasta ese momento, las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista no tenían la Trinidad, pero se fueron incorporando conceptos a medida que fueron pasando los años, hasta la década de 1930 más o menos, y en el año de 1980 se votó definitivamente por conferencia general que la Iglesia Adventista iba a ser una iglesia trinitaria. Pero ni Elena G. de White ni ninguno de los pioneros, por lo menos los más importantes, no eran trinitarios. La Iglesia Adventista no creía en la Trinidad como una creencia fundamental, todo lo contrario, creían que Jesús era el Hijo unigénito de Dios y que el Padre era el único Dios verdadero. Pues bien, acabamos de oír al hermano Vallejos. Vale aclarar que la respuesta no es tan certera, no es tan cierta, para ser más exactos y más precisos. Vamos a refutar de alguna forma algunas de las cosas, de los datos que se han dado en ese video. Bien, y vamos a empezar por el concepto de Trinidad. ¿Por qué los pioneros adventistas rechazaban la Trinidad? Entonces, para poder comprender esto, para poder responder esta pregunta, pues es básico y es fundamental conocer cuál era el concepto de Trinidad en los tiempos de los pioneros, en los tiempos de Elena de White. La Iglesia Episcopal, por ejemplo, dice lo siguiente: hay apenas un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo o partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, el creador y preservador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y en la unidad de esa divinidad hay tres personas de una substancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que afirmaba la Iglesia Episcopal de ese entonces. Lo que me llama la atención es el concepto, que era un Dios sin cuerpo o partes. Pero bueno, vamos a ver lo que nos decía también el credo trinitario, ¿de acuerdo? El concepto era muy similar y decía lo siguiente: existe apenas un Dios vivo y verdadero, que es infinito en ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo o partes, inmutable. En la unidad de la divinidad existen tres personas de una substancia, poder y eternidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo más interesante viene en la siguiente parte. El Padre no proviene de nadie, no es generado ni procede. El Hijo es eternamente generado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es muy curioso el concepto de Trinidad. Es muy similar al concepto que hoy los no trinitarios manejan, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y en muchos otros casos, que el Hijo procede de Dios. Esto es una herejía tremenda. Ahora podemos entender por qué nuestros pioneros, por qué Elena de White rechazaban la Trinidad en ese entonces, y es que el concepto es tan hereje que ellos no lo podían aceptar. Lo que nosotros como adventistas afirmamos es de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. Y la Biblia lo afirma. Para ello quiero compartir algunos versículos con ustedes que demuestren tanto que el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 17, se nos dice y nos enseña claramente que el Padre es Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este primer versículo podemos entender que el Padre es Dios. Pero ¿y qué del Hijo? Muchos afirman que el Hijo es Dios, pero que está en un nivel inferior al de Dios.
Otros llegan a decir que Jesús no es Dios. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En Tito, en el capítulo 2, versículo 13, se nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién estamos esperando la venida? Así es, de Jesucristo, ese gran Dios y ese gran Salvador. Pero, ¿y el Espíritu Santo? ¿Acaso la Biblia llama al Espíritu Santo Dios? Claro que sí. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, nosotros encontramos la famosa historia del robo al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 termina diciendo: no le han robado al hombre, sino a Dios. Entonces, la Biblia es clara en afirmar que tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo se le llama Dios. Lo que ocurre es que, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos quieren entender la naturaleza del Espíritu Santo y ahí cometemos un grande error. Para ir finalizando esta reacción, quiero compartir 3 citas de 2 pioneros y uno de la sierva del Señor. La primera cita la encontramos en el libro Espíritu de Dios, del año de 1877. Aquí este pionero se refería al Espíritu Santo como un eso en lugar de un él. En una segunda afirmación, él se refería al Espíritu Santo como la única cuestión que ha sido muy controvertida. Y en la última de las afirmaciones decía que ese poder, aludiendo al Espíritu Santo, era imponente y misterioso, que procede del trono del universo. Otro de los pioneros escribía en el año de 1907 lo siguiente: el Espíritu Santo no es una influencia, ni una impresión, ni paz, ni alegría, ni nada. El Espíritu Santo es una persona, eternamente una persona divina. Es interesante que nuestros pioneros, si bien es cierto en un entonces rechazaban la Trinidad, creo que era por las razones correctas, ya que la Trinidad en ese entonces estaba totalmente errada. Pero con la comprensión, con el tiempo, ellos pudieron afirmar y pudieron comprender sobre esta maravillosa verdad sobre el Espíritu Santo. Para finalizar, yo quiero que leas conmigo esta cita impactante de Elena de White, que escribió en el año de 1898. La cita dice: me parece extraño ahora haber creído que el Espíritu Santo es solo una influencia en vista de la obra que realiza. ¿Qué es lo que dice Elena de White? ¿Lo han notado? ¿Qué es lo que está diciendo Elena de White? Claramente la cita dice que a ella le parecía extraño haber creído antes que el Espíritu Santo era solo una influencia. ¿Y por qué creía que era una influencia? Y en ese tiempo que escribe esta cita, es decir, en el año de 1898, dejó de creer así. Es clara, la cita es en relación a lo que el Espíritu Santo hace. Ella comenzó a estudiar acerca del papel que desempeña el Espíritu Santo en la vida del creyente. Solo así pudo llegar a comprender que no era una sola influencia. Pero la cita sigue diciendo pero queremos la verdad porque es la verdad y rechazamos el error porque es el error. Sin importar la posición que hayamos sostenido en el pasado o cualquier dificultad que podamos haber tenido o podamos tener ahora, cuando vemos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Se dan cuenta? La cita es demasiado clara. Podemos llegar a comprender claramente que la posición de Elena de White cambió totalmente de creer que era una influencia a creer que era una persona. Y lo más interesante es la humildad que muestra esta mujer para reconocer su error. Qué hermoso sería que nuestros pastores, nuestros líderes y cada miembro de la iglesia tenga una pizca de esta humildad, que reconozca cuando están mal,
La cita sigue diciendo, es el plan de Satanás destruir toda fe en la personalidad de la divinidad. ¿Cuál es el plan de Satanás? Sí, destruir la divinidad. Y lo está haciendo en muchos hermanos que creyendo tener una luz nueva, que creyendo tener nuevo conocimiento, se van a ese terreno tan pero tan inseguro de decir que el Espíritu Santo no es una persona. Cuando la Biblia no lo ha presentado de manera tan clara y el espíritu de profecía mucho menos. Creo que estamos siendo atacados. Y como iglesia adventista, yo te invito a ti, hermano y hermana, a prepararse por sí mismo. Porque estos temas no van a ser tocados en nuestra iglesia. Pareciese que nuestros ministros no están capacitados para poder dirigirse a la feligresía y poder darnos estas clases. Humildemente, desde Séptimo 1844, queremos hacerte llegar este material para que tú puedas seguir investigando. Y si tienes hermanos, tienes familia que antes creía en la Trinidad y hoy ya no la cree, hazle ver este video y verás que Dios hará su obra. Si te gustó la reacción que hemos hecho, yo te invito a primero suscribirte al canal, definitivamente. Segundo, darle campanita para que puedas estar atento a todas las notificaciones. Suscribirte también a nuestro TikTok, a Séptimo 1844. Hacemos lives también los días martes y jueves a partir de las 9 de la noche con diferentes temas. Y pues esperamos los comentarios para que podamos nosotros entender cuál es la postura y de qué forma nosotros podemos contribuir en algo desde este humilde canal. Así que, sin nada más que decir, este ha sido nuestra reacción. Dios te bendiga y recuerda, nos quedamos con esta expresión de la sierva de Dios. Queremos la verdad porque es la verdad y rechazamos el error porque es el error. Dios te bendiga.